Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Planeta Caracol. Qué bueno que estén con nosotros. Ustedes, los oyentes, son nuestra mejor compañía. Es Planeta Caracol, es este espacio donde nos sentamos y justamente escuchamos toda la temática referente a ecosistemas, a medio ambiente, a vida, a especies, a nuestros hábitos de consumo, a nuestro relacionamiento con la naturaleza. Y hoy sí que es importante y queremos destacar un trabajo valioso que se viene adelantando por parte de Corpo Orinoquía, porque tiene que ver justamente con una especie, el caimán llanero, que llegó a estar en jaque, una especie por cuenta de décadas y décadas de su explotación, persecución por la piel, en fin. Pues el caimán llanero tiene una muy buena noticia y hoy le damos voz a esa especie, al caimán llanero. La más grande liberación en la historia de caimanes llaneros que se realizó en jurisdicción de Corpo Orinoquía. 40 de ellos fueron puestos en libertad. Esto es importantísimo para los ecosistemas acuáticos del oriente colombiano. Para hablar de esta muy buena noticia, como siempre aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol, saludamos al doctor Ricardo Conbariza. El doctor Conbariza es líder del área de fauna de la Subdirección de Control y Calidad Ambiental de Corpo Orinoquía. Doctor Conbariza, bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Muchas gracias por la invitación. Pues sin duda, inicialmente un reconocimiento valioso a usted, a todo el equipo de trabajo de Corpo Orinoquía, a los científicos, a todos los que hicieron parte de la fase operativa que permitió que estos 40 individuos llegasen a ecosistemas acuáticos, áreas protegidas allí en el oriente colombiano. ¿Cómo comenzó este proceso? Porque estamos hablando de caimanes llaneros que tuvieron que criarse, comillas, lograr una talla, pasar unas pruebas y exitosamente pues ser liberados. ¿Cómo comenzó todo este proceso, doctor Conbariza? Bueno, realmente el proceso forma parte del Programa Nacional de Conservación del Caimán Llanero, que es liderado desde el Ministerio de Ambiente. Y Corpo Orinoquía, como autoridad ambiental, pues es ejecutora dentro del territorio de las actividades que allí quedan contempladas. Una de ellas es precisamente buscar el reforzamiento de las poblaciones en aquellos sitios donde históricamente en algún momento existieron grandes núcleos, que como usted mencionaba, han sido diezmados por la cacería ilegal, que duró o que se llevó a cabo durante décadas en años pasados. Hoy en día nuestra misión es poder recuperar esa especie, que es una de las 3 que están en mayor condición de amenaza. En este momento está en condición crítica en el territorio colombiano, haciendo la aclaración que esta especie, el caimán llanero, es endémica de Colombia y es endémica de los llanos orientales colombo-venezolanos. O sea que solo en estos territorios del planeta se encuentra. Claro. Pero ¿cómo se trabaja o cómo se desarrolla este proceso? Sí. Aquí en Casanare, en un predio que se llama el Bioparque Huizirare, que es propiedad de la gobernación de Casanare, se cuenta con 2 núcleos de reproducción de la especie. Son 5 hembras y 2 machos. Y estos núcleos generan los huevos cada año, que son recolectados en el parque, bajo la tutela de la Fundación Palmarito, que es hace la operación. Esos huevos se llevan a incubadoras y playas artificiales y después de todo su periodo de incubación nacen los caimancillos. Estos caimancillos son los que son objeto de crianza por parte de la Fundación hasta que alcanzan una talla que puede estar entre los 90 centímetros a 1 metro. Este proceso dura más o menos 3 a 4 años y una vez alcanzan esta talla mínima, pues se entra a evaluar la posibilidad de llevarlos a liberación.
La corporación en su ejercicio hace seguimiento constante, periódico al estado de esos caimancillos desde que se recolectan los huevos para garantizar que están desarrollándose bajo las condiciones adecuadas y que precisamente puedan conformar esos grupos que puedan ser posteriormente liberados. Excelente, excelente descripción, doctor Ricardo Conbariza, porque es un trabajo que va, nos mencionaba, en este parque Huizirare, eso en Orocué, ¿no? En Casanare, allí donde están, exacto, 5 hembras y 2 machos en un programa de reproducción. De qué bueno que este es un resultado, sin duda, del Programa Nacional para la Conservación del Caimán Llanero y debe ser un proceso dispendioso, ¿no? Desde la toma de los huevitos, llevarlos a estas playas que tengan las características, la humedad, la temperatura. ¿Cuánto tiempo dura en eclosionar uno de estos huevitos? Los huevos duran en incubación 3 meses. Ok. Entonces, todo ese proceso es vigilado, es controlado desde que hay el proceso de reproducción en los caimanes. Ellos en su sitio donde habitan en cautiverio, las hembras forman su propio nido. Pero para garantizar las condiciones, precisamente como lo menciona, es necesario retirar esos huevos y llevarlos a la playa artificial en donde se controlan temperatura, humedad, los tiempos y sobre todo que no haya saqueo de los huevos. Correcto, predadores. En condiciones tales, la caimana pone los huevos, pero hay muchos predadores que están pendientes de esos huevos. Y los predadores no son solo otros animales, también el humano tiende a atacar estos nidos. Entonces, se sacan estos huevos, este proceso es bastante delicado porque los huevos deben ser ubicados en la misma forma como fueron puestos originalmente por la hembra, para garantizar que los huevos sean fértiles y posteriormente puedan eclosionar al cabo de los 3 meses los caimancillos. Estos caimancillos nacen midiendo unos 15 a 20 centímetros y son fácilmente también predados por otras especies, por garzas, garzones, otros caimanes, muchas otras especies los atacan. Entonces ahí radica la importancia del cuidado en estas tanquillas que tienen el Parque Huizirare para garantizar que por lo menos la gran mayoría de los animales que nacen puedan llegar a esta talla. ¿Por qué a esta talla? Porque se garantiza que tengan mayor capacidad de sobrevivir al medio ambiente. Claro. Igual van a tener predadores, pero ya siendo más grandes, pues van a ser un poquito más resistentes. Sí, exactamente. Ok. Doctor Ricardo Conbariza, una vez nacen los caimancitos, nos indica que miden alrededor de 15 centímetros. ¿Qué paso ustedes como grupo científico llevan allí? ¿Son trasladados a un sitio especial? También, obviamente, asumo, controlando que sean víctimas de otras especies o depredadores. ¿Qué comen? ¿Cómo empiezan a vivir a partir de esos 15 centímetros y durante 3 años, ¿no? Hasta alcanzar la talla de cerca de 1 metro para poder ser liberados? ¿Cómo arranca ese proceso y estos caimancitos de qué dependen que sobrevivan en esos sitios de protección? Sí, realmente el crecimiento de estos animales es muy lento. Como podemos llegar a 1 metro les lleva 3 a 4 años. Esto asumiendo lo que es en cautiverio, donde se garantiza que tengan las condiciones de alimento, de humedad, de protección contra los predadores. Puede que en vida silvestre se demoren aún más. Pero, ¿qué sucede una vez nacen estos caimancillos? Ellos son pesados, son medidos, son identificados para llevarlos a unas tanquillas especialmente construidas donde tienen un hábitat que es muy similar a su condición natural. Es decir, tienen un cuerpo de agua en el cual ellos manejan su temperatura, tienen una especie de playa artificial en donde ellos salen a solearse, donde salen a alimentarse, donde se les suministra alimento. La idea es que se alimentan bajo las mismas condiciones que ellos van a encontrar en su medio natural, que es el sape calle. Generalmente se le pone pescado picado o carne o pollo, dependiendo de los días, para garantizar que ellos puedan cumplir sus requerimientos nutricionales. En la medida que ellos se van desarrollando y por la experiencia que se ha desarrollado en el parque, pues se está determinando si la cantidad de comida es suficiente, hay que adicionar más, o de pronto requieren algunos suplementos nutricionales. Y esa dieta va variando y ellos van
distribuyéndose cada vez en taquillas donde hay menos animales para evitar competencia y que ellos mismos puedan de pronto llegar a causarse daño. Okay. Ya una vez que tienen la talla, pues vuelven y se reúnen el grupo que se va a liberar para que entre ellos mismos se familiaricen y creen algún tipo de vínculo que pueda ayudar a protegerlos. Claro, Realmente es un como una manada. Cuidado bastante delicado. Sí. A ellos también se les están haciendo periódicamente exámenes de sangre para determinar que no tengan procesos de anemia, que por el mismo cautiverio que se está generando no se les pueda estar presentando procesos sanitarios y en caso tal pues atacarlos y poder garantizar que están creciendo satisfactoriamente de acuerdo a cómo establece el programa. Sí, no, una maravilla del trabajo de ustedes. Eso es como criar a un hijo. Es levantar a estos caimancitos hasta su punto óptimo para su liberación, pero tiene un menú chévere, pescado, pollo o carne. Y bueno, ¿cómo hacen, doctor Conbariza, para que no se genere una impronta, aplica o no con esta especie? ¿Qué tipo de manejo con el contacto humano tienen? Obviamente se les pone así como el pescado para que ellos sientan que es la presa y van, la busquen y mantengan ese comportamiento natural de caimanes llaneros, en este caso nuestro cocodrilo colombiano que compartimos con Venezuela. ¿Cómo trabajan para no generarles dependencia, una impronta con el humano? Realmente el contacto con los humanos es mínimo. Uh-huh. Básicamente es únicamente el cuidador y él limita a hacer la revisión de los animales diariamente y a garantizar el suministro de alimentos. Más allá de eso, no hay ningún contacto con humanos, no hay presencia que pueda alterarlos, porque esto también les va a generar estrés y va a alterar su reproducción. Además que le está marcando ese contacto, esa sola presencia. ¿Qué puede suceder? Que obviamente el hombre es, como todo, el principal depredador. Uh-huh. Al familiarizarse con el hombre, estando en un estado natural, él no va a generar la reacción que esperamos siempre, que es de huida frente a la presencia del humano, sino que puede quedarse ahí. Obviamente, en un sitio natural, o el humano se confía en la presencia de él, o el animal puede estar sufriendo algún daño. Exacto. ¿Cómo más se tiene? En estos procesos se busca, por ejemplo, el tema del suministro de alimentos, se buscan estrategias para hacer diferencial, es decir, variedad de formas de suministrar el alimento, para que ellos no se acostumbren, así como lo hace el perrito en la casa, que sabe que al plato lo encuentra al lado de la puerta en la cocina. Exacto. Eso no se puede hacer porque si no ellos se van a habituar a eso. Entonces, en las mismas tanquillas se les bota en un sitio, se les bota en otro, se les deja en el agua, se les deja en la playa, se les ponen presas vivas, peces vivos, para que ellos empiezan o mantengan, despierten ese instinto siempre de nato de cómo buscar su alimento. Obviamente siempre buscando que la presencia del humano se limite a lo más estrictamente necesario. Lo mismo la manipulación. Entonces, 1 o 2 veces por semestre se toman muestras, salvo que haya alguna patología que se ha identificado que requiera de pronto mayor manipulación, pero es mínima. Por ejemplo, ellos solo hasta cuando adquieren esa talla de los 80 centímetros, procedemos a determinar el sexo de cada uno de ellos para hacer la manipulación al mínimo. Pues casi que a los 3 años vamos a ver si es macho o hembra. De acuerdo. Pues estaba recordando, doctor Ricardo Conbariza, líder del área de fauna de la Subdirección de Control y Calidad Ambiental de Corporinoquía, que recientemente aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol, hablábamos con el director de la CBC, porque allí en el Valle del Cauca, en Palmira, durante la COP16, pues encontraron en una vivienda en el antejardín una caimán de aguja, ¿no? De 50 años. Y el señor, el tenedor de la especie silvestre, dijo que la tenía desde que era bebé, desde que era una caimancita pequeñita, y la pobre caimán, pues bueno, pasó un proceso de rehabilitación y ahora se fue a una zona de reserva de caimanes que queda muy cerca de Cartagena. El equipo de la CBC, la Fuerza Aérea, participa en ello. Y todo esto para llevarlo al siguiente punto. ¿Cree usted, doctor Conbariza, que ya nosotros estamos entendiendo y relacionándonos mejor con la naturaleza, con las diferentes especies, en los páramos con los osos, con los cóndores, en la zona del Chocó biogeográfico, por ejemplo, con reptiles, ranas, todo ello? La riqueza que tenemos nosotros a nivel ecológico, a nivel de flora y fauna es increíble. ¿O nos falta un poco más? Allí en la Orinoquía, en Casanare, ¿cómo está esa relación de comunidades con, en este caso, el caimán llanero?
Bueno, ese es un proceso, primero que es bien complicado porque son arraigos culturales que tienen de años y años y años Ujú. y va a ser muy difícil borrarlos o cambiarlos de la mentalidad nuestra, de todos, hablamos de todo el colombiano. Sí. Que sí hemos avanzado en el reconocimiento de que esa biodiversidad requiere especial atención y que esa riqueza no es solo para decir que somos un país megadiverso, sino que realmente lo asumamos como tal. Es una tarea compleja, pero que la estamos cumpliendo. Y yo creo que desde todas las corporaciones hemos puesto nuestro grano de arena, particularmente en esas especies que son emblemáticas en cada uno de nuestros territorios. Por ejemplo, el caimán aguja, que es un Ujú. primo del caimán llanero, Sí. es una especie que es habitual en la costa atlántica y también se generan procesos para cada uno de estos lados. Veíamos en la COP16 que también se habla de los jaguares, se Ujú. habla de muchas otras especies que pueden llegar a tener algún conflicto con humanos. Realmente el caimán llanero, por naturaleza, por su condición depredador, pues genera cierto recelo sobre las comunidades, sobre todo que los territorios que ellos habitaron normalmente, históricamente, ya hoy en día son áreas de producción. Por Sí. ejemplo, en Casanare, los sitios donde habitualmente se encontraban, donde unos estudios que hicimos en la corporación hace unos 15 años, ya hoy en día la mayoría están intervenidos por ganadería, por cultivos agrícolas Ujú. temporales o perennes. Entonces ya han cambiado el territorio para ellos y obviamente ese cambio lleva a la presencia de humanos. Nosotros, como Corporinoquia, también tenemos otros territorios que de pronto han sido menos explorados, como Arauca, en donde aún todavía se conservan núcleos poblacionales originales. Pero el trabajo sobre las comunidades para aceptar que esa especie es propia de este territorio requiere mucho ejercicio con las comunidades. Hay que ser muy enfático, hay que ser recurrente, hay que insistir, mantener esa expectativa de que nuestra biodiversidad no se mantiene por sí sola. Si Ujú. nosotros no tomamos las medidas que debamos tomar en este momento que estamos generando cambios drásticos, pues muy posiblemente podemos ver, como en el caso del caimán llanero, que si hubiera seguido esa curva de disminución de poblaciones, únicamente lo que íbamos a tener en los zoológicos o en las estaciones biológicas o encerradas en el parque Huichilá. Alrededor del ejercicio que hacemos con el caimán, y precisamente nosotros vamos a las reservas naturales de la sociedad civil, porque precisamente desde la comunidad es que parten estos ejercicios de decir, nosotros los aceptamos en nuestro territorio y Ujú. nosotros nos comprometemos a convivir con ellos. Ese ejercicio, y afortunadamente en nuestro territorio tenemos alrededor de 215 reservas naturales, eso nos permite llegar a diferentes puntos del territorio y trabajar con las comunidades. Aceptémelo. Sí sabemos que genera peligro, pero ese es su sitio de vida habitual. Ellos llegaron primero que nosotros al territorio, respetemos a ellos y en ese aprender a convivir, pues vamos a tener los beneficios de que nuestros recursos naturales se van a conservar. Claro que Lo sí. estamos haciendo, es lento, pero estamos mejorando. Importantísimo ese papel de las reservas de protección de la sociedad civil, reservas naturales. 215, bueno, muy bien para la jurisdicción de Corpo Orinoquía. Estamos hablando con el doctor Ricardo Convariza, es el líder del área de fauna de la Subdirección de Control y Calidad Ambiental de Corpo Orinoquía, de un tema supremamente valioso, muy importante, lo que hoy corresponde a la liberación más grande en la historia de caimán llanero que se llevó a cabo allí en el oriente de Colombia. 40 individuos, 40 caimancitos llaneros que alcanzaron la talla adecuada, cerca de 90 centímetros, 1 metro y el peso adecuado, pues fueron liberados luego de un proceso que comenzó desde las 5 hembras y 2 machos que están en el parque Huicirare, en Orocue, Casanare, y esos huevitos trasladados a una playa, esperaron a que se gestaran, nacen los caimancitos, arrancan todo el proceso, como lo han escuchado acá en Caracol Radio, en Planeta Caracol, para luego, a los 3 años aproximadamente, pues ser liberados. Y seguimos adelante en esta emisión especial de Caracol Radio de Planeta Caracol con la muy maravillosa noticia de la liberación de 40 individuos de caimán llanero en Colombia. Una liberación que corresponde a un trabajo científico de Corpo Orinoquía. Y yo le comparto, doctor Convariza, tuve la oportunidad de conocer Casanare, de recorrer esos humedales y de estar en contacto con los caimanes, y cuando nos ven, se van. O sea, ¿cómo es la conducta, la personalidad, llamémoslo, de un caimán llanero?
De por sí, a pesar de la peligrosidad, del tamaño, porque un animal adulto de esta especie puede llegar a pesar el macho unos 400 kilos y la hembra unos 300. A pesar de eso, ellos siempre son temerosos del hombre. Cuando ellos sienten la presencia del hombre, ellos tienden a irse hacia sus sitios donde se sienten seguros, que es bajo el agua, bien sea en la laguna, en el estero o en el río donde habitan naturalmente. Que se tengan certeza de que se ha presentado ataques, no lo hay. Y cuando se han presentado es porque el hombre llega a los sitios donde generalmente hay anidación. Ellos se protegen. Ellos no atacan por atacar, siempre se protegen. Y pues esa es la respuesta que siempre encontramos y a la que nosotros tratamos de intuir en los caimancitos que se crían. No queremos que sean amigos del hombre, pero tampoco queremos que sean enemigos del hombre. Simplemente que manifiesten su comportamiento tal como siempre lo hacen. Son muy sigilosos en cuidarse, en protegerse, en no atacar, y cuando se sienten atacados, ellos huyen. Ese es como el comportamiento habitual del caimán llanero, a pesar de su gran tamaño. Claro, no es que son imponentes, o sea, yo realmente quedé impresionado en esa oportunidad cerca de ellos. Y lo bonito de ello es poder entender la conducta y de esa manera uno relacionarse, en este caso, con el paisaje, la flora y la fauna de la Orinoquía colombiana. Muy bien, retomemos lo que nos venía comentando en los primeros minutos, doctor Conbariza, y es ya cuando el caimán logra la talla, ¿de qué manera se escoge el sitio para hacer la liberación? ¿Qué pruebas tienen que practicarles a los caimancitos para garantizar que están en condiciones de ser liberados? Bueno, sí, ahí serían dos escenarios que van similar, que son simultáneos. Uno, evaluar los animales, porque no está solo el tamaño, la longitud, ni el peso, sino que también evaluamos toda la parte sanitaria. Hacemos tomas de muestras, se analiza sangre, se analizan que no tengan ningún proceso patológico que pueda llevar a que ellos introduzcan en el medio natural enfermedades que normalmente los caimanes no tienen en su medio, u otras especies de lagartos que no tienen en el medio, que no tengan condiciones como anemia, que no sí, se cuentan todos sus parámetros sanguíneos y tanto lo patológico para determinar la sanidad completa del animal. Igualmente se hace un análisis nutricional, que su tamaño del cuerpo, su estado corporal sea adecuado de acuerdo al tamaño, y un análisis comportamental por parte de los biólogos para determinar la reacción ante los diferentes posibles escenarios que van a encontrar en las reservas. Eso en cuanto a los animales. Pero también hacemos una evaluación del sitio en donde los vamos a llevar. No Sí. es ocasional que nosotros lleguemos a las reservas. Lo que pasa es que las reservas nos ofrecen a nosotros las mejores condiciones. ¿Por qué? Uno, como decía anteriormente, históricamente ha habido presencia del caimán, aun cuando hoy en día no contemos con animales, aunque por ejemplo para el caso específico de la aurora, nosotros ya, tanto los propietarios como los grupos de investigación que frecuentemente van allá, hemos identificado la presencia de 2 caimanes adultos. Mm, Eso quiere decir que el sitio es adecuado para la adecuado. especie. Segundo, entonces con eso verificamos que hay hábitat adecuado. Los cuerpos de agua, bien sea lóticos o lénticos, que permitan que ellos formen su sitio de vida. ¿Qué más buscamos? Que haya una oferta de alimento adecuada para ellos. Como yo les decía, ellos se alimentan de peces que también van a encontrar en los ríos, en las lagunas, de otros mamíferos que llegan a beber agua y en su momento son capturados, cazados por ellos, de aves, y lo que buscamos es que ellos tengan una abundante disponibilidad sin que el hecho de que lleguen estos animales vaya a afectar el equilibrio de esas especies. La aurora el atol aurora es un ejemplo claro de ellos, porque la diversidad de aves, de mamíferos y de peces que habitan en las lagunas y esteros que conforman esta reserva, pues no van a entrar en detrimento por la presencia de los caimanes. Y por último, pues el tema de los predadores. ¿Cómo vamos a garantizar que estos animales tengan la posibilidad de sobrevivir? No esperamos que los 40 animales lleguen a una etapa de madurez sexual, pero sí esperamos que la mayoría de ellos lo puedan hacer. Y para ello tenemos que limitar al máximo los riesgos. ¿Y cuáles son los riesgos? Individuos de otras especies que puedan depredarlos, que pueden ser babillas, que las hay en la zona,
incluso especies como los pumas, como los jaguares pueden atacarlos y también los hay en la zona, pero principalmente que en el sitio no haya una presencia intensa de actividades humanas, que el sitio no tenga actividades que más adelante puedan entrar en conflicto con los caimanes. Por ejemplo, si en ese sitio hubiese una ganadería intensiva, no sería un sitio adecuado. Obviamente, Hato la Aurora mantiene, a pesar de que tienen su sistema productivo, que es el que la sostiene, ellos mantienen unas poblaciones adecuadas que permiten que subsistan otras especies. Y sobre todo que el hombre no entre a hacerles daño. De acuerdo. Porque finalmente nosotros o le modificamos el territorio o directamente entramos a causarle daño porque le tenemos miedo. Y pues realmente el caimán, como lo decía hace un momento, el caimán no ataca por atacar, él se defiende. Sí. Cuando nosotros metemos al territorio de él, pues él se defiende. Sí, digamos exacto. que todas esas variables, en términos generales, todas esas variables son las que tenemos en cuenta antes de poder determinar en qué sitio y cuántos podemos llevar. El Hato de la Aurora lo confirma, son más o menos 16.000 hectáreas que contiene esa reserva. Entonces, tenemos espacio suficiente, tiene un complejo de humedales, pues estamos en época seca de aguas bajas, pero la esperanza es que en un mes que empiecen a llegar las lluvias, todas esas lagunas, todos los esteros se van a llenar y ellos van a empezar a movilizarse. Para esa época ellos ya saben reconocer su territorio, ya saben desplazarse un poco más y van a tener una amplitud en el territorio mucho más seguro para sobrevivir. Doctor Gombariza, bueno, ya está todo listo, el dispositivo para el traslado y liberación, ¿cómo lo hacen? Caimán por caimán, en guacales, en vehículos, ¿cómo es ese protocolo hasta llegar al punto de liberación? Bueno, una vez identificados los individuos que van a ser liberados, ellos se aíslan de los demás para garantizar que no nos vayan a afectar en los últimos días. Posterior a la toma de las muestras de sangre, pues nosotros los aislamos para que podamos mantener esas condiciones. No en esos últimos días nos vayan a aparecer de pronto efectos que no teníamos reconocidos. El transporte se hace en guacales individuales. Okay. Son unos cajones especialmente diseñados en donde en cada estructura caben alrededor de 5 caimanes, pero ellos están individualizados, es decir, no hay contacto directo con el vecino. Por las condiciones del territorio, pues nosotros lo hacemos por vía terrestre, en este caso desde Huichigare hasta La Aurora. Nuestro recorrido empezó a las 6 de la mañana y llegamos a las 3 de la tarde al parque porque tuvimos que atravesar muy buena parte de nuestro territorio llanero, atravesando sabanas, atravesando cascos urbanos y finalmente llegamos al territorio. En ese trayecto, pues obviamente tenemos que hidratarlos, tenemos que hacerles verificación de que están en buenas condiciones. Afortunadamente y sobre todo verificar la temperatura. Sí. El vehículo, si bien tiene que ser carpado, debe permitir la circulación de aire para que no se nos vaya a calentar mucho el sitio donde están los animales. Llegados allá, nuevamente los sacamos, los dejamos en reposo, los hidratamos y hasta el día siguiente, en horas de la mañana, es que iniciamos el proceso. El proceso no se inicia muy temprano porque ellos por naturaleza no son ampliamente controladores de esa temperatura, entonces necesitamos que ellos ya se hayan calentado un poquito por la luz del sol para que cuando lo liberemos ellos tengan todas las condiciones para reaccionar de acuerdo al contacto con el agua, a la presencia de las otras personas, y ellos van a empezar a buscar el agua, que es su hábitat primordial. Vi en unas imágenes que, bueno, toman caimán por caimán, lo toman de su parte frontal, se ven grandes, pero yo creo que pasan entre 10 y 15 kilos, los ponen en el suelo y el caimancito chao chao se va. ¿Qué sensaciones, doctor Gombariza, para usted, para el equipo de trabajo, deja cuando ya observan que el caimán agradece? Yo siento que agradece y se van. ¿Qué sensación en lo personal, como científico también, pero como persona, se sienten en ese momento? No, crea, es una sensación indescriptible, tanto para nosotros, el equipo técnico de Corporinoquia, el equipo técnico de la Fundación Palmarito, que son los que conviven con ellos al diario, el grupo de la Gobernación de Casanare, la Secretaría de Agricultura, que son, pues, digamos, los propietarios del predio, pero también forman parte activa de este procedimiento. Cuando llegamos allá, cada vez que sale un individuo y logra incorporarse a su medio, es
ese anhelo nuestro de esperamos volverlo a ver, pero mucho más grande, mucho más adulto, así como cuando lo sacan a uno de la casa y esperan que vuelva con título universitario y Sí, total. con 4 hijos y le lleve los nietos. Así esperamos nosotros y esa es la sensación que le deja a uno de decir, aquí le estamos dando la posibilidad a ustedes de que podamos renacer como especie y que podamos reintegrarle a lo que nos ha dado la naturaleza parte de eso que le hemos quitado. Realmente son sensaciones, pues de cierta manera encontradas, Claro. porque es dejar al hijo, pero esperar y decirle, ahora le toca a usted, papá, defiéndase, Exacto. pero tiene todo para hacerlo. No, qué maravilla. Y una curiosidad, ¿tienen algún tipo de marcación o de posibilidades de hacer una geolocalización, un mapeo para saber de ellos? No sé, por decirte algo, en un año a ver qué ha pasado con estos caimanes, su evolución, poder encontrar sus rutas, todo ello, doctor Conbariza. Digamos, los individuos salen marcados, tienen marcas. En Ok. las escamas de la cola se hacen unos cortes de acuerdo a una numeración, una secuencia numérica que se lleva, se hacen unos cortes que más adelante, primero, al detectar que le faltan ciertas escamas, vamos a determinar este individuo proviene de Huicirari. Ujú. Hay otro centro en donde también están haciendo el mismo procedimiento que es en la Estación Biológica Tropical Roberto Franco en Villavicencio, que lo maneja la Universidad Nacional. Ellos también tienen un sistema de marcación. Dado el caso, podríamos entrar a determinar si este caimán viene de allá o ese caimán es de acá. Pero desafortunadamente por cuestiones de logística y sobre todo por cuestiones económicas, pues nos queda complicado poder implementar un proceso de seguimiento satelital, Ujú. que grandioso sería para nosotros poder entrar a determinar cuál es la ruta, cuál es el camino, hacia dónde se fue, en dónde, incluso sin que se vayan de la reserva, cada momento del año poder determinar en dónde están. Claro. Nosotros lo hacemos visualmente, en las visitas que se hacen posteriormente a la reserva, en donde se identifican, se busca la ubicación de ellos, pero es únicamente visualmente. Y Ujú. muchos de los casos no se pueden encontrar o localizar a todos, pero sí nos está llevando, nos está dando señas de qué partes del territorio están ocupando. Quisiéramos, pero obviamente la corporación está trabajando en esto porque aquí sí nos toca solicitar apoyo de las fundaciones internacionales que Total. se dedican a la conservación de la naturaleza, porque esto requiere una inversión de recursos tanto tecnológicos como económicos, específicamente, para que podamos lograr eso. Esperemos que lo podamos hacer. Tenemos todavía y seguimos en el proceso de obtener nuevas camadas Ujú. para que ojalá en algún tiempo podamos tener esos recursos y podamos decir, el caimán llanero está aquí, está allá, están progresando y sobre todo que en un tiempo muy lejano podamos decir, vea, en Arauca teníamos una población de 80 caimanes llaneros, que en Ujú. este momento ya vamos en 120. Eso nos indicaría que la población sí está creciendo y que el efecto que nosotros estamos buscando se está cumpliendo. Con esta especie y con muchas, en el tema de fauna silvestre los resultados son a mediano y largo plazo, pero esperamos eh, eh, que podamos decirle en un momento a la comunidad científica y al país, hemos logrado mejorar el estado de la población de caimán llanero en los llanos orientales. Claro. Y sea esta conversación tan agradable, tan enriquecedora, la oportunidad para que fundaciones presten atención y hombre, hablen con la corporación Corporinoquía y apoyen, porque sin duda también emprendimientos, ¿no? Las universidades y los jóvenes están cada vez más tecnológicos y por qué no allí también poder diseñar esos sistemas que permitan avanzar en una geolocalización. Sería importante, sería valioso, pero muy valioso lo que han hecho con estos 40 caimanes llaneros que han liberado. Doctor Conbariza, de esos 40 que liberaron, ¿cuántos son hembras, cuántos machos? ¿Se tiene más o menos la distribución? Sí, claro, claro. Aquí siempre que se hace la liberación se tiene la idea de mantener una proporción. En su vida natural generalmente ellos están distribuidos una hembra por dos, perdón, un macho por 2 o 3 hembras. Ok. Nosotros aquí lo que hicimos fue liberar más hembras que machos, Ujú. pero también tiene su explicación de por qué se hizo. Es decir, nosotros liberamos 25 hembras, 15 machos. Ok. Ahí no necesariamente se mantiene la proporción de uno
un macho por 2 hembras, pero tiene su razón de ser, porque en la medida que el macho va evolucionando, ellos son más, incluso entre la misma especie, ¿sí? Entonces, la hembra tiene más posibilidad de supervivencia, en pocas palabras, porque la hembra sí la cuida el macho. En cambio, los machos se agreden entre sí. Entonces, puede hacer que o bien obliguen a que el macho se desplace del territorio donde originalmente se crió, o desafortunadamente que termine muerto por por los machos que se van haciendo dominantes. Entonces, todas esas estrategias se tienen en cuenta al momento, pero siempre salen bajo un cuidado, bajo un estricto proceso de identificar cuántos de cada sexo van saliendo a la vida natural. Qué bien. Estamos hablando con el doctor Ricardo Conbariza. El doctor Conbariza es líder del área de fauna de la Subdirección de Control y Calidad Ambiental de Corpo Orinoquía, porque le estamos dando voz al caimán llanero, la más importante grande liberación de esta especie. 40 de ellos en su talla pequeñita van a madurar, van a vivir allí en un hato importantísimo, el hato La Aurora, una zona destinada a la protección y donde seguramente avanzarán, como es el objetivo de Corpo Orinoquía, en la repoblación de esta especie en el oriente del país. Importantísimo, doctor Conbariza, compartirle a los amigos de Caracol Radio, de Planeta Caracol, a los oyentes, la importancia ecológica del caimán llanero, porque ahí de donde los ven, ellos tienen una misión chéverísima con el tema de los peces carnívoros, del fondo de los ríos. Háblenos, por favor, de ello. ¿Cuál es la importancia ecológica del querido caimán llanero? Claro, el caimán llanero está en la parte más alta de la cadena alimenticia, porque sobre él no hay predadores. Aunque se ha encontrado, pero todavía cuando no son adultos, que pueden incluso ser atacados por jaguares, pero ya individuos adultos no tienen predadores. Toda especie es importante y toda especie tiene un rol dentro del ecosistema donde habita, independiente que para nosotros pueda o no nos parecernos de la misma manera. Pero el caimán llanero, al estar en esa cúspide de la cadena alimenticia, precisamente permite hacer un control sobre todas las otras especies que están por debajo de él, evitando que haya sobrepoblación de algunas especies, bien sea de peces o de animales terrestres. Y fundamentalmente también para nosotros es un indicador de salud ambiental. En los sitios donde nosotros encontramos caimán llaneros, vamos a saber que tenemos unas condiciones muy adecuadas sobre la riqueza del recurso hídrico, sobre la riqueza de biodiversidad en el recurso hídrico y de biodiversidad en el territorio que rodea ese cuerpo de agua. Tener caimán llanero o poder encontrar caimán llanero en los territorios para nosotros es satisfactorio, porque nos indica que hay de todo eso un poquito. Claro. Y en la medida que haya la posibilidad de que existan más, pues obviamente mucho más indicador de bienestar en la salud ambiental de esos territorios. Claro. Y ahí donde los ve con la cola, ellos mueven los sedimentos del fondo de los ríos, de los caños, de estos humedales. Claro. O sea, son obreros, digámoslo. Lo que quiero es exaltar esa labor que tienen los caimanes llaneros. Sí, claro. Precisamente ante todos esos procesos de sedimentación que se dan en los cuerpos de agua, ellos son las escobitas que ayudan a ir sacando paulatinamente esas basuritas. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa mantener el lecho del río en condiciones adecuadas para ellos. En la medida que hay sedimentación posterior a la temporada de lluvias, o incluso posterior a las mismas, a una fuerte lluvia, ellos van a empezar ese proceso de lavado, de barrido, para ir evacuando paulatinamente eso y mantener, digamos, en un estado que nos permite eso, que en la medida que hay sedimentación estamos disminuyendo la capacidad de retención de agua de ese cuerpo, de ese mismo cuerpo. Claro. O estamos reteniendo otras sustancias que nos quitan la posibilidad de que subsistan otras especies. Con ese barrido, aunque parece muy simple la tarea, lo que estamos es propiciando que haya mejor calidad de agua, porque el agua va a tener menos sedimento y mayor cantidad de agua depositada en la misma zona. Entonces vamos a tener más disponibilidad del recurso. Ellos también, a pesar de que son los supremos amos del territorio, no tienen problema en estar barriendo su casa. ¡Qué maravilla! Y bueno, ¿para cuándo un nuevo capítulo, llamémoslo, proceso de gestación y maduración de caimanes llaneros y futuras liberaciones? ¿Cómo van ahí? Bueno, ahorita estamos ya es en proceso de espera. Ahorita en el mes de marzo deben estar naciendo las nuevas camadas que vienen de las nidadas que se recogieron
a final de año. Eso sucede ahorita en el mes de marzo, abril, con la llegada de las lluvias casi. Y el proceso de liberación, pues nosotros, a pesar que sí tenemos algunos individuos que ya adquirieron la talla, estamos evaluando los territorios, estamos buscando los sitios en donde podemos llegar allá. Es una tarea que hay que hacerla con mucho cuidado, claro, para garantizar que el predio, que el sitio donde se haga, pues cumpla todas estas condiciones, que no vayamos a tener posteriormente conflicto con comunidades que estén asentadas, que tengan sus sistemas productivos alrededor, porque pues es innegable que ya hemos llegado hasta, con la frontera agrícola hemos llegado hasta sitios que de pronto no esperamos, pero que tenemos que tenerlos en cuenta. Pues, no es generar conflicto por la sola presencia, sino que entre todos podamos tener la cultura, la conciencia de que tenemos que proteger. Claro. Igual tenemos muchos espacios, como les decía, tenemos 200 reservas, 15, más de 200 reservas, entonces vamos a ir buscaremos en el Bichada, de pronto hay menor grado de explotación en este momento, buscaremos en algunas zonas que han sido típicas de la presencia del caimán llanero en Arauca, que es toda esa zona de Caparo, sí, allá en frontera con Venezuela, el Sinaruco también, allá en frontera con Venezuela, los ríos L y Lipa. De hecho, los últimos huevos que logramos traer de medio natural vienen de esa zona del país, de Arauca, del río L. Entonces, también es empezar a pensar en devolverle la posibilidad que a esos territorios donde quedan los últimos relictos en vida silvestre podamos reforzar esos sitios allá. Pero pues eso nos llevará otro buen tiempo poder tomar esa decisión. No, y un apoyo total, un reconocimiento hoy aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol, al trabajo de ustedes, doctor Ricardo Conbariza, líder del área de fauna y subdirección de control y calidad ambiental de Corporinoquía. A usted, a todo el equipo científico, operario, gracias por habernos dado esa maravillosa noticia. 40 caimancitos llaneros liberados en una zona de protección, apuntando justamente a resguardar la maduración, la vida de esta especie que está en riesgo crítico de extinción. Doctor Conbariza, gracias por su tiempo, gracias por enseñarnos y acercarnos a lo que representa y al valor que tiene el caimán llanero. Relacionémonos con la naturaleza y protejámosla total e integralmente. Doctor Ricardo Conbariza, gracias por estar aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Muchas gracias a ustedes y recuerden que la Orinoquía todavía es una despensa biodiversa y sostenible de nuestro territorio. Haces parte de Planeta Caracol.